Solo encontrarás esta enseñanza cuando tu alma acepte el comienzo del verdadero despertar. Rumi. Y eso es exactamente lo que le pasó a Thomas esa tarde de octubre, cuando encontró a su padre desplomado en el piso de la cocina, apretando una carta arrugada contra su pecho, con sus ojos vacíos mirando al techo como si buscara algo que nunca regresaría. Thomas dejó caer su mochila. El sonido de la cremallera golpeando el suelo resonó en la casa silenciosa. Corrió hacia su padre, se arrodilló y le tocó la cara fría. ¿Padre? ¿Papá? ¿Qué pasó? Ninguna respuesta, solo esa mirada perdida, ese aliento entrecortado. Thomas arrebató la carta de la mano de su padre. Las palabras danzaban por la página, pero una frase destacaba como una hoja afilada. Mentiste, y ahora todos sabrán quién eres realmente. No había ninguna firma, no hubo remitente, solo esa frase cruel, escrita a mano, con letra firme y decidida. Thomas sintió que su corazón se aceleraba. Miró a su padre, David, un hombre de 63 años, respetado en la comunidad, profesor de filosofía jubilado, siempre tranquilo, siempre sereno. Ahora parecía haber envejecido 10 años en segundo. ¿Papá? ¿Quién envió esto? ¿De qué están hablando? David finalmente parpadeó. Le temblaban las manos mientras sostenía la muñeca de su hijo. Thomas, hay cosas que nunca te dije, cosas que enterré hace mucho tiempo. Y ahora, su voz se apagó. Ahora alguien lo ha desenterrado todo. Thomas ayudó a su padre a sentarse en el sofá. Traje agua. David bebió lentamente, como si cada sorbo le doliera. La tarde caía sobre la ciudad de Portland, pintando las ventanas de color naranja y dorado. Pero dentro de esa habitación, todo parecía gris. «Necesito que me escuches», dijo David, mirando a los ojos de su hijo. «Cuando tenía 25 años, cometí un error que cambió la vida de alguien para siempre». Thomas se sentó junto a su padre, sintiendo el peso de esas palabras incluso antes de escucharla. «Estaba empezando mi carrera. Trabajé en una pequeña universidad en el campo. Había un colega, Marcus. Competimos por el mismo puesto. Fue brillante, más brillante que yo. Y yo lo sabía». David respiró hondo, como si se sumergiera en aguas profundas. «Entonces hice algo imperdonable. Robé su investigación. Lo publiqué como si fuera mío. Conseguí el puesto. Construí mi carrera sobre esa mentira». Thomas sintió que el mundo daba vueltas. Ese hombre, su héroe, su referente, estaba confesando un crimen intelectual, una traición. ¿Y Marco? ¿Qué le pasó? David miró hacia abajo. Nunca se recuperó. Credibilidad perdida. Terminó abandonando la academia. Escuché que pasó años tratando de demostrar que esa investigación era suya. Nadie lo creyó. Tenía documentos, registros, solo tenía la verdad. Y la verdad, sin pruebas, no vale nada. Thomas se sintió enojado y triste al mismo tiempo. Ira hacia su padre, tristeza por el hombre que fue destruido. ¿Por qué me cuentas esto ahora? David levantó la carta. Porque alguien lo sabe, y esta persona está a punto de exponerlo todo. En los días siguientes llegaron más cartas, siempre sin remitente, siempre con frases que parecían susurros venidos del pasado. La verdad no envejece, solo espera. Construiste un castillo sobre huesos, y ahora se va a derrumbar. Marcus nunca lo olvidó, y yo tampoco. Tomás investigó. Descubrió que Marcus había fallecido 3 años antes, solo, olvidado, pero tenía una hija, Elena. Elena tenía 32 años. Trabajé como periodista de investigación. Thomas encontró su perfil en línea, artículos ingeniosos, exposiciones audaces y una línea en la biografía que te revolvió el estómago. Dedico mi trabajo a la memoria de mi padre, un hombre brillante al que el mundo le robó. Esto fue personal, esto fue venganza. Thomas organizó una reunión. No le dijo a su padre. Sabía que David se derrumbaría si supiera que estaba tratando de negociar con la hija del hombre al que había destruido. Se encontraron en un café del centro de la ciudad. Elena llegó puntual, elegante, con unos ojos que parecían ver a través de las personas. Se sentó frente a Thomas y fue directo al grano. «Viniste a pedirme que parara». Thomas tragó. «Vine a pedirte que escuches. Mi padre cometió un error, un terrible error, pero pasó toda su vida cargándolo. Nunca fue feliz. Nunca hubo paz». Elena sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Mi padre tampoco tuvo paz. Murió creyendo que era un fracaso, que nadie le creyó. ¿Sabes lo que es ver a alguien morir así?» Thomas sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No, pero sé lo que es tener miedo de perder a alguien a quien ama, y sé que destruir a mi padre no traerá de vuelta al tuyo». Elena se inclinó hacia adelante. «No se trata de traerlo de vuelta, se trata de justicia, se trata de poner su nombre donde siempre debe estar, en los libros, en la investigación, en la historia. Y toma el nombre de tu padre de donde nunca debería estar aire». Thomas no tenía respuesta para eso, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Bucle narrativo 1. ¿Quién más sabe sobre el pasado de David? Las cartas mencionan: «Yo tampoco lo he olvidado». ¿Podría haber alguien más además de Elena involucrado en esto?
Thomas regresó a casa esa noche sintiéndose vacío. Encontró a su padre sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. «La encontré», dijo Thomas, sentándose a su lado. «Elena, la hija de Marco». David cerró los ojos. «¿Y qué dijo ella?» «Eso lo expondrá todo. Eso limpiará el nombre de su padre y destruye el tuyo». David asintió lentamente, como si ya lo hubiera esperado. «Ella tiene todo el derecho». Thomas sintió que la ira subía a su pecho. «¿Cómo puedes decir eso? Eres mi padre. Debería luchar por ti, sin entender quién quiere destruirte». David se volvió hacia su hijo, y por primera vez en años, Thomas vio lágrimas en los ojos de su padre. «Porque, hijo mío, algunas deudas no se pueden pagar, y algunas verdades no se pueden ocultar. Rumi decía que el alma solo despierta cuando dejamos de huir de lo que hemos hecho, y me escapé toda mi vida». Tomás guardó silencio. Sintió que se enfrentaba a algo más grande que una simple disputa familiar. Se enfrentó a una enseñanza que todavía no entendía del todo. Pero una cosa era segura: esa historia apenas comenzaba. Si sientes la intensidad de este viaje y quieres saber cómo se desarrollará todo, no olvides suscribirte al canal. Cada paso de esta historia te llevará más profundamente al verdadero significado del despertar del alma. Bloque 2. Desarrollo del conflicto. Plus. Exploración del antagonista. A la mañana siguiente, Thomas se despertó con un mensaje en su teléfono celular. Era de Elena. «Necesito que veas algo. Ven a la dirección que aparece a continuación». Solo. La dirección conducía a un antiguo edificio en las afueras de Portland. Tomás vaciló. Esto podría ser una trampa, una manera de humillarlo, de restregarle en la cara la culpa de su padre. Pero algo en ese mensaje, tal vez el tono, tal vez la urgencia, lo hizo ir. Subió 3 tramos de escaleras. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entró lentamente. «¿Elena?» Ella apareció desde la cocina, sosteniendo una caja de cartón desgastada. «Gracias por venir. Sé que no confías en mí, pero necesito mostrarte quién era realmente mi padre. No para convencerte de nada, para que entiendas por qué no puedo dejar esto atrás». Colocó la caja sobre la mesa. En el interior había cuadernos, fotografías, cartas escritas a mano. Thomas tomó uno de los cuadernos. La letra era delicada, casi artística. Cada página presentaba reflexiones filosóficas, poemas, ecuaciones matemáticas mezcladas con dibujo. Mi padre no era solo un académico, era un artista de la mente. Vio conexiones donde nadie más las veía. Y todo esto, Elena señaló los cuadernos, fue robado. Thomas pasó las páginas, reconoció algunas de las ideas. Eran conceptos que su padre había publicado, enseñado, celebrado. Pero ahí estaban, escritos años antes, por la mano de Marco. «Eso no prueba nada legalmente», dijo Thomas, aunque sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Elena se cruzó de brazos. «No estoy buscando pruebas legales, estoy buscando justicia moral. Y el mundo necesita saber quién creó realmente esas ideas». Tomás respiró hondo. «¿Y qué obtienes de ello? Tu padre ya se fue. Destruir el mío no traerá de vuelta el tuyo». Elena miró hacia otro lado. Por primera vez, Thomas vio una grieta en esa armadura de determinación. «No se trata de ganar, se trata de honrar. Mi padre murió pensando que había fracasado. Eso no fue suficiente. Y crecí viendo eso, verlo salir. Entonces sí, tal vez eso no lo traerá de regreso, pero al menos el mundo sabrá que no fue un fracaso». Había dolor en esa voz, dolor genuino, y Thomas se dio cuenta de que Elena no era solo una vengadora, era una hija destrozada que intentaba reparar la memoria de su padre. Pero había algo que no encajaba. Thomas tomó una de las cartas que Elena le había enviado a su padre. Esas frases, «Yo tampoco las he olvidado». ¿Quién es el yo? Hablas como si hubiera alguien más involucrado. Elena frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Thomas mostró la carta. «Aquí. Marcus nunca lo olvidó, y yo tampoco. Esto no se trata de ti, se trata de otra persona». Elena tomó la carta. Su rostro palideció. «Yo no escribí eso». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo esto? ¿No enviaste estas cartas?» Elena sacudió la cabeza lentamente, con los ojos fijos en el papel. «Envié algunos, pero este no. No con esas palabras». Bucle narrativo 2. Si Elena no envió todas las cartas, ¿quién más está jugando a este juego? ¿Y qué quiere esta persona? Los dos guardaron silencio durante un largo rato. Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese no fue el sobre un conflicto entre dos familias. Había alguien más, alguien que sabía la verdad. Alguien que estaba manipulando todo. «Necesitamos descubrir quién más sabe esto», dijo Thomas. Elena asintió. «Mi padre tenía un amigo cercano en ese momento. Maestro también, Andrés Castellano. Trabajaron juntos en la universidad. Si alguien conocía la investigación original, era él». Thomas sacó su teléfono celular. «¿Dónde está ahora?» Elena vaciló. «Jubilado. Vive en una cabaña en las montañas, cerca de Mount Hood». Pero Thomas
Nunca quiso hablar de esa época. Intenté contactarlo después de la muerte de mi padre. Me colgó. Tomás se puso de pie. Entonces iré con él, personalmente. Elena lo agarró del brazo. Iré contigo. El viaje a las montañas duró casi 3 horas. Condujeron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Tomás miró por la ventana y observó cómo cambiaba el paisaje, la ciudad dando paso a densos bosques, los caminos serpenteando entre pinos gigantes. Cuando finalmente llegaron, encontraron una cabaña rústica en medio de la nada. De la chimenea salía humo. Un hombre mayor estaba sentado en el porche, leyendo. Andrew Castellano tenía el pelo largo y blanco, una barba espesa y unos ojos que parecían haber visto el mundo desmoronarse y reconstruirse varias veces. Levantó la vista cuando se acercaron. No pareció sorprendido. Sabía que alguien vendría, dijo, cerrando el libro. Simplemente no sabía cuándo. Elena dio un paso adelante. Profesor Castellano, soy Elena, hija de Marco. Sé quién eres y sé por qué estás aquí. Tomás se presentó. Andrew lo miró de arriba a abajo. Tienes los ojos de tu padre. David siempre tuvo ojos que veían demasiado lejos, pero nunca miraban hacia adentro. Andrew les hizo un gesto para que entraran. La cabaña era sencilla. Estaba llena de libros y calentada por una chimenea crepitante. Sirvió té y se sentó frente a ellos. Entonces quieres saber la verdad completa. Elena se inclinó hacia adelante. Sabías lo que mi padre estaba desarrollando. Sabía que David robó su investigación. Andrew suspiró profundamente. Sí, lo sabía, y sabía que Marcus no tenía forma de demostrarlo. David era inteligente, no robó todo de una vez. Fue poco a poco, una idea aquí, un concepto allá, y cuando finalmente lo publicó, ya lo había tejido todo de una manera que parecía original. Thomas sintió náuseas. ¿Y no hiciste nada? Andrew lo miró con expresión de profundo pesar. Yo era joven, tenía miedo. David tenía conexiones, influencia. Marco estaba solo. Entonces sí, lo dejé fuera y cargué con esta culpa durante 40 años. Elena se puso de pie con los puños cerrados. Podrías haber salvado a mi padre, podría haber hablado, pero decidió proteger su propia carrera. Andrés no lo negó. Sí, yo lo elegí, y esa elección me destruyó de adentro hacia afuera. Por eso estoy aquí, solo, lejos de todo, porque no puedo mirar el mundo académico sin ver el fantasma de Marcus mirándome. Giro 1. Andrew no es solo un testigo pasivo, es un cómplice, y su culpa lo consumió tanto como la mentira de David. Andrew se levantó y se acercó a una estantería. Sacó un sobre amarillento. Hay algo que necesitas saber, algo que nadie más sabe. Le entregó el sobre a Elena. Dentro había una carta escrita por Marcus, unos meses antes de morir. Elena leyó en voz alta, con voz temblorosa. Andrew, mi viejo amigo, sé que llevas el mismo dolor que yo. La diferencia es que yo lo perdí todo y tú solo perdiste la paz. No te culpo, sé que tenía miedo, pero quiero que sepas algo. Recientemente descubrí que David también sufrió. Él construyó una vida sobre una mentira, y eso lo carcomía. Lo vi en sus ojos, en un encuentro casual hace años. Vi que él nunca tuvo paz, y me di cuenta de algo que Rumi trató de enseñarme toda mi vida. La venganza no cura las heridas, solo las profundiza. Así que te pido, Andrew, que si alguien viene buscando la verdad, le digas todo, pero también que lo perdoné. Elena dejó caer la carta al suelo. Las lágrimas rodaron por su rostro. ¿Perdonó? Andrés asintió. Marcus era mejor hombre que cualquiera de nosotros, y esa carta cambió todo para mí, porque me di cuenta de que su perdón no borró el error de David, pero liberó a Marcus de la carga. Thomas sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía nombrar. No fue alivio, no fue su culpa, era algo más profundo, la comprensión de que esta historia no se trata de villanos y héroes, se trataba de herir a los seres humanos que intentaban encontrar la paz. Si Marcus perdonó, ¿quién envía las cartas amenazadoras? ¿Quién todavía quiere venganza? Thomas y Elena regresaron a Portland en silencio. La carta de Marcus pesaba entre ellos como una piedra en el pecho. Perdón. La palabra resonó en la mente de T. Thomas, pero trajo más preguntas que respuestas. Si Marcus había perdonado, ¿por qué alguien seguía atacando a su padre? ¿Quién fue el autor de las otras cartas? Cuando llegaron a la casa de Tomás, ya era de noche. Las luces estaban apagadas. Tomás sintió que se le encogía el estómago. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba vacía. Llamó a su padre. Nada. Fue a la habitación. David estaba sentado en la cama, sosteniendo otra carta. Tenía los ojos rojos, hinchados. Tomás tomó la carta de él. Las palabras quemaron la página. ¿Crees que el perdón de Marcus te salva? Él era débil. Yo no. Mañana, a las 9 de la mañana, en la universidad, todos sabrán quién eres, y no habrá dónde esconderse. Thomas sintió que se le helaba la sangre. Elena entró en la habitación y leyó la carta por encima del hombro. David miró hacia arriba. Merezco esto. Merezco todo lo que viene. Thomas se arrodilló ante su padre. No. Cometiste un error, pero no merece ser destruido públicamente. No así. Elena se acercó.
Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Y tenemos menos de 12 horas. David negó con la cabeza. No sirve de nada. Quien quiera que sea tiene todas las pruebas. Tiene los documentos originales de Marcus. Tiene la historia. Mañana mi vida termina. Tomás se puso de pie. Algo dentro de él cambió en ese momento. Ya no se trataba de proteger la reputación de su padre. Se trataba de encontrar la verdad completa. Se trataba de entender quién movía las piezas en ese cruel juego. Miró a Elena. Dijiste que tu padre tenía los cuadernos originales. ¿Dónde están ahora? Elena vaciló. Guardé todo en una caja fuerte en un banco. Por seguridad. Tomás tomó las llaves del auto. Entonces vamos a por ello. Ahora. David sostuvo el brazo de su hijo. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Tomás miró a su padre a los ojos. Voy a hacer lo que hizo Marcus. Buscaré la verdad. Y si alguien te va a exponer mañana, que sea con la historia completa. No solo la versión de los que quieren venganza. Ellos huyeron. El banco estaba en el centro de la ciudad, pero a esa hora ya estaba cerrado. Elena llamó al gerente, un hombre que conocía a su familia desde hacía años. Explicó la urgencia. Aceptó hacer una excepción. 20 minutos más tarde estaban frente a la caja fuerte. Elena la abrió. Dentro había 3 gruesos cuadernos, amarillentos por el tiempo. Se los entregó a Tomás. Estos son los pensamientos más profundos de mi padre. Todo lo que creó, todo lo que fue robado. Tomás pasó las páginas. Hubo notas, fechas, reflexiones. Y entonces, en una página en medio del segundo cuaderno, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una nota, escrita con un bolígrafo diferente y con una letra diferente. Andrew me dijo que David está sufriendo. Una parte de mí quiere que sufra para siempre, pero Rumi me enseñó que el sufrimiento de otra persona no alivia el mío. Necesito encontrar una manera de dejarlo ir, antes de que me consuma. Tomás pasó más página y luego encontró otra nota. Este es aún más reciente. Hablé con Sara hoy. Me dijo que nunca perdonará a David. Dijo que si yo no hago nada, ella lo hará. Intenté convencerla de que la venganza no trae la paz, pero Sara tiene un corazón duro, y temo por lo que pueda hacer. Tomás sintió que el mundo se detenía. ¿Quién es Sara? Los ojos de Elena se abrieron como platos. ¿Sara? Era la esposa de mi padre, mi mamá. Tomás la miró. ¿Dónde está ella ahora? Elena tragó. Ella vive en Seattle, pero, Tomás, mi madre nunca superó lo que pasó. Vio a mi padre consumirse. Lo vi perderlo todo. Y cuando él murió, ella juró que David pagaría. Tomás cerró el cuaderno. Es ella. Tu madre envía las cartas. Ella es quien mañana expondrá todo. Elena se tambaleó. Se sentó en el suelo del banco y le temblaban las manos. No, no puede ser. Ella me prometió que dejaría esto atrás. Tomás se arrodilló a su lado. Ella te dijo eso porque no quería que te involucraras, pero ella nunca se detuvo, nunca perdonó, y ahora está a punto de hacer lo que Marcus nunca quiso que se hiciera. Elena empezó a llorar. No eran lágrimas de enojo, eran lágrimas de comprensión, de tristeza, darse cuenta de que su madre se había convertido en exactamente lo contrario de lo que Marcus había deseado. Necesito hablar con ella, ahora. Tomás ayudó a Elena a ponerse de pie. No tenemos tiempo para ir a Seattle, pero podemos llamar. Elena sacó su celular. Marcado. Sonó el teléfono. 1 vez, 2, 3. Finalmente, respondió una voz cansada. ¿Elena? ¿Por qué llamas a esta hora? Mamá, sé lo que estás planeando. Silencio al otro lado de la línea. No sé de qué estás hablando. Mamá, por favor. Leí las cartas que enviaste. Sé que mañana expondrás a David, pero papá no quería eso. Él te dijo eso. Él perdonó. La voz de Sara se volvió fría. Tu padre era demasiado bueno para este mundo, y por eso fue destruido. No soy como él. No perdono. Y mañana, David sentirá una fracción del dolor que sintió su padre. Tomás tomó el teléfono de las manos de Elena. Sara, este es Tomás, hijo de David. Sé que mi padre cometió un error. Sé que destruyó la vida de Marcus. Pero destruirlo ahora no cambiar el pasado. Eso no traerá de vuelta a Marcus. Y no te dará paz. Sara se rió. Una risa amarga y sin alegría. ¿Paz? ¿Crees que quiero paz? Quiero justicia. Y mañana, por fin, lo haré. La llamada se cortó. Elena miró a Tomás con los ojos llenos de desesperación. ¿Qué hacemos ahora? Tomás respiró hondo. Pensó en todo lo que había aprendido. Pensó en Marcus y su perdón. Pensó en su padre y en su arrepentimiento. Pensó en Rumi y sus palabras sobre el alma que despierta cuando acepta la verdad. Vayamos a la universidad, mañana, y contemos la historia completa. No solo la versión de Sara, no solo la versión de mi papá, pero toda la verdad, incluyendo el perdón de Marcus. Elena lo miró. ¿Crees que esto cambiará algo? Tomás no lo sabía, pero sabía que era lo único correcto. No sé, pero eso es lo que Marcus habría hecho, y eso es lo que necesito hacer. Regresaron a la casa de Tomás. David seguía sentado en la habitación, inmóvil. Tomás entró y se sentó a su lado. Papá, mañana, cuando Sara exponga todo, estaré allí.
y voy a contar la historia completa. Tu culpa, tu arrepentimiento y el perdón de Marcus. David levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque la verdad no se trata solo de error, se trata de lo que viene después. Y llevaste ese peso durante 40 años. No borra lo que hiciste, pero demuestra que nunca huiste del dolor. David tomó la mano de su hijo. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Gracias, hijo. Esa noche nadie durmió. Tomás y Elena pasaron horas organizando los cuadernos, las cartas, los documentos. Armaron una presentación, no para defender a David, pero para honrar a Marcus y para mostrar que la redención, incluso imperfecta, todavía era posible. Cuando salió el sol, estaban listos. No sabían lo que encontrarían en la universidad. No sabían si Sara los escucharía, pero sabían que habían hecho todo lo posible para traer luz en lugar de más oscuridad. Y mientras conducían hacia la universidad, Thomas recordó las palabras de Rumi que su padre siempre citaba. La herida es el lugar por donde entra la luz. Tal vez, pensó Thomas, esta era la herida que finalmente permitiría que la luz entrara en todos ellos. El auditorio de la universidad estaba abarrotado. Profesores, estudiantes, periodistas. La noticia se había extendido como la pólvora. Alguien había filtrado que esa mañana se revelaría una importante revelación sobre el fraude académico. Sara estaba en el escenario, elegante, firme, con documentos al costado. Parecía preparada para la guerra que había esperado décadas para librar. Thomas, Elena y David entraron por la puerta lateral. David mantuvo la cabeza en alto, pero le temblaban las manos. Sara vio a su hija. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a pedirte que pares. Esto no es lo que quería mi padre. Sara negó con la cabeza. Tu padre era un soñador. Soy realista. David necesita pagar. Ella tomó el micrófono. El auditorio quedó en silencio. Mi nombre es Sara Brennan. Estoy aquí para revelar una verdad enterrada durante 40 años. Una verdad sobre el robo intelectual y la destrucción de Marcus Brennan. Mi marido mostró los documentos en la pantalla. Los cuadernos de Marcus, publicaciones de David, las fechas que lo demostraron todo. Marcus murió creyendo que era un fracaso, mientras se celebraba al hombre que le robó las ideas. Ese hombre está aquí, David Harper. Ella señaló. Las cámaras giraron. David bajó la cabeza. Antes de que Sara pudiera continuar, una voz resonó. Esperar. Entró Andrés Castellano, apoyado en un bastón. Andrés subió al escenario. Vine a decirte la parte que estás omitiendo, la parte que Marcus quería contar. No te atrevas. Marcus me preguntó antes de morir. Me pidió que le contara todo. No solo robo, pero también el perdón. El público murmuró. Sara palideció. Marco era mi amigo. David robó su investigación. Lo vi y lo ignoré. Pero Marcus, en los últimos años, ha encontrado la paz. Escribió una carta perdonando a David, no porque David lo mereciera, sino porque Marcus merecía vivir sin el peso del odio. Tomás subió al escenario. Soy Thomas Harper, hijo de David. Vine a honrar a Marcus Brennan. Leyó extractos de los cuadernos, las reflexiones, la poesía, el genio. Este hombre fue brillante. Mi padre robó esto. Pero Marcus decidió perdonar, porque entendió la enseñanza de Rumi. Cargar odio es beber veneno esperando que el otro muera. Thomas miró a Sara. Tienes derecho a estar furioso, pero Marcus ya lo ha perdonado. Ahora tú eliges, honre su deseo o alimente una guerra que ya terminó. Sara empezó a llorar. Elena la abrazó. David caminó hacia el escenario. Tomó el micrófono. Mi nombre es David Harper. Hace 40 años robé la investigación de Marcus Brennan. Construí mi carrera sobre esta mentira. Marcus era mejor de lo que yo seré jamás. Pido perdón, no porque lo merezca, sino porque es lo único honesto que puedo hacer. Algunos aplaudieron, otros abuchearon, otros guardaron silencio. Sara miró a David. Nunca me gustarás, nunca lo olvidaré. David asintió. Lo sé. Sara respiró hondo, pero Marcus pidió dejarlo pasar. Quizás sea hora de escucharlo. Se volvió hacia el público. Marcus Brennan era un genio. El mundo lo sabrá. Trabajaré para restaurar tu nombre, no porque perdone a David, sino porque mi marido merece ser recordado por la luz que aportó. El público aplaudió. Para Marco, a tu memoria, por tu perdón. 3 meses después, Thomas estaba en un banco de un parque en Portland. El otoño pintó los árboles de oro y rojo. Sostenía un libro. En la portada, Marcus Brennan, el genio olvidado y el poder del perdón. Elena había publicado ese libro. Dentro estaban los cuadernos de notas de Marcus, sus reflexiones, sus ideas y la historia completa. El robo, arrepentimiento, perdón. La universidad había celebrado una ceremonia. Quitaron el nombre de David de las publicaciones y colocaron el nombre de Marcus donde debería estar. David estaba allí, sentado en la última fila, observando en silencio. Elena se acercó. Mi madre pidió darte esto. Le entregó un sobre. Tomás la abrió. Tomás, pasé mi vida creyendo que la justicia consistía en hacer sufrir a David.
pero aprendí algo. La justicia consiste en restaurar lo que se tomó. Marcus quería que su nombre fuera recordado, y ahora lo es. Gracias, Sara. ¿Cómo está ella? Elena sonrió. Mejor. Por primera vez en años parece en paz. Todavía duele, pero ya no es un dolor lo que la consume. ¿Y tú? Aprendí algo sobre mi padre. Eligió liberarse. Esto me inspira. ¿Y tu padre? Renunció a sus títulos. Está dando clases voluntarias. Por una vez, está siendo honesto. Elena tocó el brazo de Thomas. Salvaste su alma. No fui yo. Era Marco. Plantó la semilla del perdón. Solo regamos. Ellos guardaron silencio. El viento arrastraba hojas por el camino. Elena abrazó a Thomas y se despidió. Se quedó allí, mirando caer las hojas. Pensó en Marco, como un hombre que lo perdió todo aún encontró la fuerza para perdonar. Abrió el libro. En la última página, una cita de Rumi. La herida es el lugar por donde entra la luz. No tengas miedo al dolor. Ten miedo a una vida sin transformación. Cerró el libro. Esa historia no tuvo un final perfecto. Su padre todavía tenía cicatrices. Sara todavía estaba sufriendo. Pero todos habían encontrado el coraje para enfrentar la verdad. Y de hecho, libertad. Empezó a caminar a casa. El sol se estaba poniendo. Sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No la paz de la ausencia de conflicto, pero la paz de quienes han aprendido que el despertar proviene de la aceptación. Llegó a casa. David estaba preparando té. ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bien, papá. Se sentaron juntos, bebieron té en silencio. En ese silencio no había ningún peso, solo dos hombres aprendiendo a vivir con la verdad. Thomas pensó en las palabras que habían iniciado todo. Solo encontrarás esta enseñanza cuando tu alma acepte el comienzo del verdadero despertar. Ahora lo sabía. La enseñanza no se trataba de evitar errores, se trataba de enfrentarlo. No se trataba de ser perfecto, se trataba de ser sincero. Marcus había enseñado esto con su propia vida. Su perdón se había convertido en la luz que iluminaba el camino de todos. Thomas entendió el verdadero significado del despertar. No se trataba de alcanzar la perfección, era aceptar el viaje, con tus heridas, con tu luz. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, oremos juntos. Crezcamos juntos, caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar este viaje, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar.